¿Qué tal? El Señor les esté bendiciendo. Nuestra oración es que Dios esté bendiciendo su casa, su vida y su familia. Padre, te pedimos que estés abriendo nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, que es santa, Señor, penetre a nuestros corazones como espada de doble filo, y que ella, Señor, nos haga hacer nosotros los ajustes necesarios para seguir tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Quiero compartir hoy con ustedes algo interesante que estaba leyendo en la palabra y que por estos tiempos me llamó mucho la atención. ¿Qué diría usted si yo le digo que hemos estado viviendo la vida como creyentes en una forma equivocada? Todos sabemos cómo ha estado funcionando cómo funciona el mundo en el día de hoy. Carreras y afanes, complicaciones que a veces nos ganamos por puro gusto. Pensando en eso y meditando sobre lo que nos ha estado pasando en estos tiempos, que por alguna razón Dios ha querido mandarnos a nuestras casas a estar ahí reunidos en tranquilidad, y que a algunos les ha costado mucho, porque obviamente estábamos acostumbrados a un ritmo afanoso de vida, a un ritmo de correr y correr en pos generalmente de asuntos de trabajo, buscando sustento y buscando en la parte económica suplir nuestras necesidades. Evidentemente, en algún momento en el trayecto nosotros perdimos la dirección, y es muy probable que esa sea la razón por la cual el Señor estaba permitiendo que pase esta situación en la cual hemos estado viviendo. Meditando en la palabra de Dios, me encontré un texto que me hizo pensar en algunas cosas que nosotros, aún los hijos de Dios, los que no son hijos están equivocados en muchas cosas, pero aún los hijos de Dios hemos perdido nuestra perspectiva y también hemos desviado el camino. Voy a leer para ustedes una porción bíblica y vamos a ir analizando algunas cositas que nos da el texto bíblico. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 22. Voy a leer para ustedes del 22 al 31. Dice así, de esta manera. Y está hablando aquí Jesucristo, por lo cual es una enseñanza de primera mano que Dios quiere para nosotros. Dice así la palabra. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba, hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas.
el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes algunas cosas. Tenemos que tomar en cuenta que en este texto es Jesús que está hablando a sus discípulos. Esto es muy importante, porque si usted es un hijo de Dios, usted debe considerarse un discípulo. Entonces la enseñanza que hay aquí nos afecta a nosotros directamente. Vamos con la primera cosa que yo veo acá. Jesús le dice a sus discípulos que por qué se preocupan por su vida, qué comerán y por qué se preocupan por qué vestirán. Y le dice Jesús a ellos algo muy importante: la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Esto es sumamente importante, porque el Señor está queriendo que nosotros como sus hijos nos enfoquemos en lo que es importante. Recordamos cuando estaba en aquel pasaje María y Marta, y Marta estaba toda afanada atendiendo la cocina o corriendo para acá porque tenía al maestro y a sus discípulos ahí, y María estaba sentada ahí escuchando las enseñanzas de Jesús, ella toda afanada. ¿Y qué le dice el Señor? Mira que ella escogió lo más importante. Lo más importante para el Hijo de Dios es hacer la voluntad de su Padre. Y aquí es muy importante porque Jesús está señalándole a sus discípulos que es cierto que hay ciertas cosas que nos quitan la dirección. Y hace Jesús aquí una referencia muy importante que tiene que ver con las aves del cielo. Específicamente aquí está hablando con respecto a los cuervos, que no es una de las aves más populares porque su plumaje no es hermoso y su canto menos, sino que más bien es considerado en muchos lugares como una plaga, porque este animal tiende a comerse las cosechas que tanto trabajo le lleva a los hombres. Entonces los discípulos tienen que entender que Jesús está hablando de un animal que es básicamente despreciado por los hombres, pero aún así Jesús les está dando la enseñanza importante y les dice que fíjense en las aves, fíjense en ellos, ¿quién los alimenta? ¿Quién es el que provee para ellos? Para estas aves consideradas prácticamente aves despreciables porque son dañinas. ¿Cómo crecen las manadas de ellos? Podríamos hacer una analogía en nuestro país con los famosos zanates, ¿verdad? Usted pasa allá por la avenida de los Damos y empieza a cierta hora a escuchar el montón de aves que están haciendo bulla, que son simplemente una gran cantidad de zanates que están ahí hospedados. Y entonces Jesús hace esta referencia como para decirles: mire, si Dios es tan bueno con un ave tan fea y tan dañina para nosotros, ¿cómo va a ser el Señor para con nosotros mismos, verdad? Ellos no siembran ni cosechan, dice, no tienen graneros, y sin embargo Dios los alimenta. Y les dice: ¿cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Cuánto más valemos nosotros que ese pájaro feo, despreciable, delante de los ojos de Dios? ¿Lo ha pensado usted? ¿Cuánto valgo para el Señor? ¿Cuánto valgo para el Señor? La sangre preciosa de su Hijo unigénito. Y le dice: ¿quién de ustedes, nuevamente, quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueda añadirle siquiera una hora más a su vida? ¿Quién podrá hacerlo? Hay cosas que nosotros no podemos manejar, pero que Dios maneja por nosotros, porque Dios es el que siempre tiene el control. Y dice el Señor: ya que no pueden hacer algo tan insignificante como esto, ¿por qué se preocupan por todo lo demás? Fíjese, dice, cómo crecen los lirios.
no trabajan ni hilan, ellos no hacen telares. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, otra referencia que Jesús está dando aquí, al hablar de Salomón, el hombre, el rey que fue considerado el más rico y más sabio de los tiempos. Todavía hoy en día se habla mucho de la sabiduría de Salomón. Tal vez no se habla tanto de la riqueza, porque ya no hay, pero sí se oye hablar dentro del pueblo hebreo sobre el templo de Salomón y las riquezas. Usted puede buscarlo ahí en la palabra, en el Antiguo Testamento, y darse cuenta cómo Salomón había sido bendecido por Dios. Y me imagino que entró de toda esa riqueza, Salomón debe haber tenido un vestuario que a cualquiera de nosotros nos hubiera fascinado. ¿Cuántas cantidades de ropa podría tener él? Y ropa fina, ropa cosida, probablemente como rey que era él, con hilos de oro, como era la tradición en aquellos tiempos. Y el Señor lo compara a Salomón, el rey y el sabio, lo compara y dice: mire, ni aún él se vistió tan hermoso como los lirios del campo. Y les vuelve a insistir a sus discípulos. Dice: y si Dios viste a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Aquí agrega el Señor un adjetivo calificativo, ¿verdad? Cuando dice gente de poca fe. Hemos pasado muchos años nosotros en estos tiempos, como les decía, corriendo en afanes, porque como dice un amigo mío, cuando tiene que salir del país o algo así, él pone generalmente en su chat ahí cuando conversa con nosotros, llega y dice: voy saliendo porque voy a la operación frijoles, porque él va a trabajar para conseguir el sustento. Él le llama operación frijoles, muy interesante. Pero ese afán de la humanidad, esas carreras de la humanidad, por estar viendo a ver cómo suple las cosas, por estar corriendo a ver, no debería competir con nuestra directriz que el Señor nos da acá, con la dirección que el Señor nos da de buscar a Dios primero en todas las cosas y saber que Él es el que provee y bendice a cada uno de nosotros. Y añade que por la poca fe que nosotros tenemos es que estamos prácticamente afanados, igual que los hombres del mundo, los que no conocen de Dios. Hemos caído en ese rol. Dice la palabra también, y viene la enseñanza que Dios nos da acá: así que no se afanen por lo que han de comer y beber. Dejen de atormentarse, dice la palabra en esta versión, nueva versión internacional. Dejen de atormentarse. Dejen de perder el sueño por estas cosas. Confiemos en fe en el Señor. Dice: el mundo pagano anda tras todo esto, pero el Padre, Dios, nuestro Padre, sabe que nosotros necesitamos de esto para sobrevivir. Dice, para terminar, en el versículo 31, dice, y voy a leer esta versión que me gusta mucho, esto que dice: ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas le van a ser añadidas. Qué gran enseñanza tenemos aquí en la palabra de Dios. Se habla hoy en día, y he escuchado mucho este término, que aún el ministro de Salud menciona, dice, antes y después de la pandemia. Perdónenme, pero la pandemia no es tan importante como el nacimiento de Cristo. Las cosas son antes y después de Cristo, ya sea en historia o sea en tu vida. Una cosa es antes, que no sabía, no conocía, y otra cosa es después de Cristo.
Ahora que nosotros conocemos al Señor, ahora que tú tienes al Señor en tu corazón, y si no lo tienes, puedes abrirle tu corazón a Él, las cosas tienen que cambiar. Y no va a ser antes y después de la pandemia. Tiene que ser antes y después de Cristo. Porque el único que cambia todas las cosas, el único que te va a proteger, el único que te va a proveer y que está dando promesa en su palabra acá, de que Él va a proveer todas las demás cosas, y todas las demás cosas son todas, es el Señor. Por eso nuestro cambio como iglesia tiene que ir en favor a buscar más de Dios, a meterse más con Dios, a leer más su palabra, a conocer más su voluntad y a confiar en fe más en Él. Yo te invito a que tengamos una palabra de oración en este momento, y que tú puedas ponerte a cuentas con tu Señor y expresarle: Señor, quiero hacer tu voluntad. Padre, te pido que estés bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos que están mirando esto, Señor. Te pido que tú los estés bendiciendo, pero sobre todo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tú les hables y toques su corazón, para que sí haya cambios, Señor, después de este tiempo. Sí haya cambios a partir de ahora, pero a partir de Cristo, Señor. Que estemos confiando en fe más en el Señor, que estemos tomando decisiones y pasos para acercarnos más a ti, a través de la lectura de tu palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda, y escuchar a tu Espíritu Santo que nos habla. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.